El páncreas, como todos sabemos, es un órgano endocrino y exocrino que es considerado muy importante, ya que durante la vida del individuo va a tener funciones de producción de sustancias, tanto de secreción interna como de secreción externa, por lo que es importante que conozcamos su origen. El páncreas se va a formar de dos yemas o dos esbozos. Ambos se van a originar de lo que es el revestimiento endodérmico del duodeno. Tenemos el esbozo pancreático dorsal, que va a estar situado en el mesenterio dorsal, y el esbozo pancreático ventral, que va a estar en relación directa con el conducto colédoco. En esta imagen simplemente podemos ver en etapa temprana la ubicación de ambos esbozos. Ustedes ven aquí igual el hígado que está iniciando su formación, por lo que ustedes pueden ver los cordones hepáticos que forman parte de lo que es el esbozo hepático. Tenemos la evaginación, que va a dar lugar a la vesícula biliar. Tenemos al esbozo pancreático ventral y al esbozo pancreático dorsal. Este es el estómago y el duodeno. Y este estómago aún no ha rotado. Por eso es que no vemos la disposición definitiva del duodeno. Entonces podemos decir que es una etapa temprana del desarrollo. En esta otra imagen ya nos ofrecen una especie de secuencia, ¿no?, en el desarrollo de lo que es el páncreas. La imagen que habíamos visto en etapa temprana corresponde a la primera, que está relacionada con 30 días aproximadamente. Conforme van pasando los días, tenemos un mayor desarrollo de lo que van a ser los esbozos pancreáticos, tanto el dorsal como el ventral. En esta imagen nosotros ya vemos, no solamente va a haber los cordones hepáticos, sino también tenemos los conductos, que son los que van a formar parte de la vía extrahepática. Entonces, ustedes están viendo, aparte de la vesícula, tenemos aquí el conducto cístico, el conducto colédoco, el conducto hepático común, y la división en conducto hepático derecho e izquierdo. Tenemos aquí al final de lo que es la sexta semana, que estaríamos hablando aproximadamente del día 40, donde vemos la migración del páncreas ventral, gracias a la rotación que se produce en el estómago. Nosotros vemos ya una modificación o un cambio de disposición del duodeno, lo que nos muestra que migra el páncreas ventral al lado de lo que es el páncreas dorsal, para que el parénquima de ambos pueda fusionarse y dar lugar a lo que es el páncreas. Entonces, como ustedes pueden ver, al realizar el giro, este conducto que se encontraba lateral se encuentra por detrás del duodeno, y tenemos una relación de conductos de lo que es el páncreas ventral y el conducto colédoco. Cuando el duodeno ha efectuado su rotación hacia la derecha, ya vamos a tener que está con la forma de C. Entonces es cuando nuestro esbozo pancreático ventral emigra dorsalmente y el páncreas ventral se sitúa por debajo y detrás del páncreas dorsal. Más tarde se fusionan el parénquima y el sistema de conductos de los esbozos pancreáticos dorsal y ventral, como han visto en la imagen. Ya, entonces aquí vemos el giro que nos va a ayudar a que los esbozos pancreáticos ventral y dorsal puedan fusionarse por detrás de lo que es el duodeno,
dando lugar aquí a la formación, ¿no?, de una sola estructura denominada páncreas. Ahora, este conducto que forma parte del páncreas va a desembocar junto con el conducto colédoco. Entonces, el esbozo ventral forma el páncreas menor o apófisis unciforme del páncreas y la porción inferior de lo que va a ser la cabeza pancreática. El resto deriva del esbozo dorsal. El conducto pancreático de Wirsung está formado por la porción distal del conducto pancreático dorsal y la totalidad de lo que va a ser el conducto pancreático ventral. Entonces aquí ustedes ven ya la disposición de conductos. Hemos visto, ¿no?, la evolución en varias etapas del desarrollo. Entonces aquí lo mismo, es una etapa temprana, aproximadamente de 30 días, donde nos muestra, ¿no?, un inicio de formación. Tenemos ya la formación de conductos a los 35 días y ya el giro, gracias a la rotación que va a ejercer el estómago, dándonos la forma en C del duodeno, migrando por detrás, dando lugar a lo que va a ser la formación de un solo órgano denominado páncreas. Ahora, aquí vemos el conducto pancreático ventral. Aquí vemos la anastomosis del conducto dorsal con el ventral. Y este era el vestigio, ¿no?, del conducto pancreático dorsal que está en regresión. Y aquí vemos lo que es el conducto colédoco. La porción proximal del conducto pancreático dorsal, entonces, como hemos visto en la imagen anterior, puede obliterarse o persistir en forma de canal de pequeño calibre, y este es el conducto pancreático accesorio o de Santorini. El conducto pancreático principal junto con el colédoco se introducen en el duodeno y desembocan en la carúncula mayor, y la desembocadura del conducto accesorio se va a hallar en lo que es la carúncula menor. Ya en esta imagen estamos viendo la unión, ¿no?, la fusión. Entonces tenemos aquí al duodeno, estómago, la migración por detrás de lo que va a ser el esbozo pancreático ventral. Se fusiona con el esbozo pancreático dorsal. Tenemos la fusión de conductos. Y aquí ustedes ya pueden ver cómo se forma el conducto pancreático principal, que va a seguir durante todo el órgano. Y tenemos el conducto pancreático ventral. Ya. En esta imagen simplemente estamos viendo la disposición de las estructuras cuando nos muestran que el páncreas ya se ha fusionado en sus dos esposos. Lo mismo, solo que menos esquemático, el otro era un esquemita, ¿no? Tenemos aquí, entonces, la formación de nuestro conducto pancreático, dándonos lugar al conducto principal. Tenemos la desembocadura a nivel de lo que es el duodeno. Ya. Ahora tenemos, ¿no?, una situación de migración. Entonces, esta situación de migración hace que este páncreas modifique y cambie de lugar. Entonces, en la imagen estamos viendo etapas posteriores de lo que va a ser la migración. Esta migración nos muestra que el páncreas se va a ubicar en la región más posterior. Entonces ustedes ven aquí médula, o sea, tubo neural, la formación de las vértebras, aorta, riñones y cavidad corporal.
Gracias al giro que va a realizar este páncreas, tenemos una disposición y se va a ubicar en la parte posterior. Entonces el páncreas va a tener una ubicación retroperitoneal. Las estructuras del páncreas, bueno, la estructura del páncreas va a estar conformada por tipos de células, ¿verdad? Su parénquima es el que nos va a dar la formación de los distintos grupos celulares para la secreción de sustancias. Entonces, los islotes pancreáticos de Langerhans son considerados los más importantes, ya que van a llegar a producir lo que es las sustancias de secreción interna. Entonces, se desarrolla el tejido pancreático parenquimatoso en el tercer mes de vida intrauterina. La secreción de insulina es una secreción que comienza en el quinto mes y debemos mencionar que la concentración de insulina tiende a ser independiente de la concentración de la mamá. Ustedes están viendo en este esquemita cómo se va a formar el páncreas en el parénquima, ¿no? Tenemos entonces el parénquima pancreático, va a tener dentro de su estructura acinos y conductos exocrinos, va a tener también lo que son los islotes pancreáticos, que son los que nos van a dar una secreción endocrina. Y las células que empiezan a secretar aparte glucagón y somatostatina. Aquí vemos entonces el desarrollo en relación a las estructuras que forman parte. Tenemos el conducto pancreático principal, que va a formar parte de su estructura, que se forma de la unión del conducto ventral y porción distal del conducto dorsal. El conducto pancreático accesorio, que es la porción proximal del conducto dorsal. Ambos van a tener una desembocadura. En la carúncula mayor del duodeno desemboca el colédoco y el conducto pancreático principal. Y en la carúncula menor va a desembocar lo que es el conducto accesorio. Tenemos los islotes de Langerhans que se desarrollan del tejido parenquimatoso aproximadamente el tercer mes. Y la insulina, habíamos dicho, que se va a secretar de forma independiente a la de la madre. En relación a las alteraciones que presentan, las alteraciones más comunes vienen a ser las del páncreas anular y del tejido pancreático accesorio. Para hablar de esto, vamos a iniciar con lo que es el páncreas anular. El páncreas anular es una malformación que se va a producir por la migración. Es cuando la porción derecha del esbozo ventral emigra, pero siguiendo su camino normal, entonces la porción izquierda lo hace en dirección opuesta, de manera que este tejido pancreático va a rodear al duodeno en forma de anillo y puede ocasionarnos una obstrucción completa. Como ustedes ven aquí, no visualizamos lo que es el duodeno. Entonces este páncreas ventral está formándose alrededor del duodeno, llegando a producir una obstrucción. En estas imágenes ustedes pueden observar, bueno, aquí vemos cómo el duodeno está cómo el páncreas está enrollando al duodeno. En esta imagen, con contraste, ustedes pueden ver que la luz del duodeno ha disminuido. ¿Por qué? Porque el tejido pancreático está rodeándolo. Y aquí tenemos una cirugía que nos permite ver la banda del páncreas anular, que va a estar reparada
y evita que el duodeno pueda ser estrangulado. Cuando tenemos alteraciones del páncreas, como esta, la del anular, vamos a visualizar una obstrucción. Pues por eso ustedes ven aquí el estómago, el inicio del duodeno, y ahí ya se borra la imagen. ¿Por qué? Porque se está produciendo una obstrucción y no hay paso porque el duodeno está comprimido. Ahora puede suceder, como estamos viendo en la imagen, que el tejido pancreático se ve afectado, pero también pueden afectarse lo que son arterias y vasos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber una isquemia, porque va a haber una obstrucción de flujo sanguíneo y el tejido puede llegar a necrosarse. Por eso es que ustedes están viendo aquí unas áreas bastante oscuras, porque ha habido incluso lo que es una falta de irrigación, por lo que el tejido puede llegar a necrosarse. El páncreas ectópico. Este es un tejido, una parte de tejido pancreático que puede ser accesorio y se puede situar en cualquier lugar, desde el extremo distal del esófago hasta la punta de la asa intestinal primaria. Y es muy frecuente en la mucosa gástrica, entonces no va a tener ninguna complicación si es que no llega a ocupar un lugar importante produciendo algún tipo de obstrucción mecánica. Muchas veces se lo encuentra como un tejido accesorio y al hacer el análisis histológico nos muestran que este va a tener una conformación histológica igual a la del páncreas. Entonces no hay ningún problema. Vámonos con el vaso. Si bien el vaso no está descrito en nuestro temario, es importante que conozcamos características generales, ya que en la distribución de los órganos dentro de la cavidad abdominal va a ser importante porque tiene relaciones, ¿no?, con los órganos que forman parte del desarrollo que estamos viendo. Entonces el desarrollo simplemente lo vemos como una proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal. Este, este tejido recién va a aparecer aproximadamente a la quinta semana. Tenemos, sí, estructuras que van a fijar al vaso, a las paredes corporales y con los demás órganos del entorno. Por lo que nos mencionan aquí, la relación con los ligamentos, ¿no? El ligamento esplenorenal, el ligamento gastroesplénico. En esta imagen simplemente mostramos la relación que les había informado. Primero tenemos aquí una imagen vista de frente, donde nos muestran la disposición de los órganos. Tenemos aquí a lo que es el hígado, tenemos al estómago, el páncreas, la vesícula. Aquí todavía no ha habido la fusión de lo que van a ser las porciones del páncreas. Pero, y aquí está el vaso. Entonces ustedes pueden ver la irrigación que proviene de lo que es nuestra arteria aorta principal. Ustedes están viendo aquí una línea punteada. Esta línea punteada es la que hace referencia a estos cortes que nos muestran, ¿no?, la disposición de las estructuras. Vemos primero, aquí están las vértebras, ambos riñones, la aorta, el vaso, el estómago y el hígado. Vemos que gracias a la rotación del estómago, esto cambia, ¿no? Entonces vamos a ver la disposición que cambia de lo que es el vaso, el estómago y el hígado. Y aquí ustedes pueden ver un ligamento, es el espleno renal.
Al final nosotros vemos una disposición o una distribución que se va a relacionar con el aumento de tamaño de las estructuras. Como van aumentando de acuerdo a la funcionalidad, nosotros ya vemos otra disposición. El hígado, que va a ser extenso, tenemos el estómago, el vaso, y aquí vemos los mesos. Bueno, este es el páncreas. Entonces vemos los mesos, que son representación de las líneas celestes, que son las que van a unir a las paredes del cuerpo y a los órganos entre sí. Aquí ya tenemos una posición definitiva. Nos muestran a lo que son las vértebras, los riñones, la aorta, la vena cava, el páncreas, el vaso, el estómago y el hígado, mostrándonos una disposición ya definitiva. Ya aquí nosotros vemos la relación con las estructuras de fijación, porque el área rodeada de café amarillo es el que nos está mostrando a los medios de fijación contra las paredes, ¿no? Entonces nosotros vemos al hígado, a lo que es el estómago y el vaso en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque nuestro hígado todavía no está extendido y aún no está en su función hematopoyética. Por eso lo podemos ver en pequeño. Entonces vemos la formación de lo que son los mesos, el ventral y el dorsal. Vemos lo que es la formación del epiplón menor. Aquí ustedes están viendo al páncreas, a la vesícula, al sistema de conductos extrahepáticos. Y aquí cuando ya tenemos a la 11ª semana una distribución mayor del hígado, aquí está el estómago, el vaso, y la disposición se ha modificado completamente gracias a la rotación y a la expansión de los órganos abdominales. La misma imagen, simplemente en etapas tempranas, nos muestran la disposición de lo que van a ser los órganos del intestino anterior. Ahora vamos a iniciar con lo que es el desarrollo o la formación del intestino medio y el intestino posterior. El intestino medio nos va a contribuir a la formación de lo que es el intestino delgado y parte del grueso. Y el intestino posterior a complementar lo que es el intestino grueso. En esta imagen ustedes están viendo el desarrollo de lo que va a ser el tubo digestivo primitivo y lo que va a ser el tubo o lo que es la arteria aorta, ¿no? Que se va a distribuir en todo el cuerpo del embrión. Entonces vemos aquí un sistema circulatorio y un sistema vascular que también va a estar distribuido a la par de lo que es el tubo digestivo primitivo. Como ustedes pueden ver, las ramas que salen de la aorta van distribuyéndose en todos los órganos. Tenemos aquí los arcos aórticos, tenemos aquí el tronco celíaco que va a distribuir sus ramas al intestino anterior. Tenemos la mesentérica superior que va a distribuirla en lo que es el intestino medio y la mesentérica inferior en el intestino posterior. Entonces, ustedes pueden ver cómo en un embrión de 6 semanas tenemos esta distribución vascular dada por lo que va a ser la aorta. No, está bien. Buenos días, mamá. Tu hija quiere molestar. Perdón. Bueno, aquí tenemos el intestino medio.
En el intestino medio nosotros ya hemos visto que se va a basar en lo que es el asa centinela, que va a estar rodeada de las ramas de la mesentérica superior. Con el aumento de la longitud, el asa primitiva va a ejercer un mecanismo de rotación sobre un eje formado por la arteria mesentérica. Entonces vamos a ver de frente y de lado cómo se va a realizar este tipo de giro. Tenemos un movimiento de rotación en dirección antihoraria que va a abarcar 270 grados. Entonces, durante este movimiento de rotación continúa el alargamiento de las asas del intestino delgado, del yeyuno y del ilion, que son las asas que se van a ir formando y van a formar parte de nuestro intestino. Bueno, aquí simplemente ustedes están viendo la asa centinela, que va a estar en relación con las ramas de la mesentérica. Entonces, estómago, duodeno, asa centinela y miren las ramas de lo que va a ser la mesentérica superior, a partir de las cuales esta asa va a formarse. Aquí tenemos el conducto onfalomesentérico. Este conducto ahora lo denominaremos vitelino, pero en antiguas ediciones nos muestran como el conducto onfalomesentérico. Entonces, esta asa centinela va a estar formada por dos ramas. Tenemos aquí una rama cefálica y una rama caudal. Esta rama cefálica es la que nos va a dar lugar a la última porción de lo que va a ser el duodeno. Nos va a dar lugar a lo que van a ser las ramas del yeyuno y del ilion. Y esta rama caudal va a complementar lo que son las ramas del ilion y va a dar lugar también a lo que es el ciego. Tenemos la formación de lo que va a ser el apéndice, el colon ascendente y parte del colon transverso en sus 2/3 anteriores. Esta imagen nos muestra el giro que se va a producir de esta asa intestinal. Entonces, ¿qué podemos rescatar? Simplemente aquí el esbozo del ciego, lo que es el conducto onfalomesentérico o conducto vitelino. Tenemos aquí parte de lo que es el colon transverso. En esta imagen simplemente nos muestra esquemáticamente cómo se van formando las estructuras. Entonces tenemos que el intestino medio en la 5ª semana va a tener o va a estar rodeado del mesenterio dorsal, que va a ser la estructura que lo va a unir a la pared posterior. Tenemos la comunicación con el saco vitelino por el conducto onfalomesentérico, que nosotros habíamos denominado como conducto vitelino, ¿no? Tenemos la distribución de la arteria mesentérica superior. Tenemos ambas asas, ¿no? La cefálica y la caudal. La cefálica, que habíamos dicho, que nos va a formar el duodeno, bueno, la última porción del duodeno, yeyuno y parte del ilion. Y la rama caudal, que nos va a dar al ilion, al ciego, al apéndice, al colon ascendente y a los 2/3 proximales de lo que es el colon transverso. Aquí simplemente ustedes están viendo la rama cefálica y la rama caudal de lo que va a ser el asa intestinal centinela. Ya. Entonces, al mismo tiempo que el intestino delgado se va a ir alargando, también el intestino grueso. Pero el intestino grueso no participa en el fenómeno de enrollamiento, ya que las asas del intestino grueso no se van a enrollar, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de rotación. Una rotación que tiene lugar durante la formación de la hernia denominada fisiológica.
es una rotación de 90 grados aproximadamente. Durante el retorno a la cavidad abdominal tenemos otra rotación de 180 grados. Debemos conocer entonces qué es la hernia fisiológica. Como ustedes están viendo, el hígado es grande porque está con su función hematopoyética. Entonces habíamos dicho que este hígado va a tener sinusoides. Estos sinusoides van a estar llenos de sangre produciendo las células sanguíneas. Entonces este hígado aumenta de tamaño considerablemente, llegando a representar entre la semana 6 y la 12 el 10% del peso corporal total. Entonces, no hay espacio para que se desarrollen las asas intestinales. Como ya hemos visto, nuestras asas deben elongarse, deben aumentar su longitud. Entonces, no hay donde puedan realizar esto. Lo que hacen es salir de forma fisiológica o funcional por lo que es el cordón umbilical. Entonces, a esto se denomina hernia fisiológica, que inicia la sexta semana y culmina la 12ª, cuando justamente el hígado termina su función hematopoyética, crece el abdomen, entonces las asas pueden retornar para ubicar su posición definitiva dentro de la cavidad abdominal. Entonces aquí nada más estamos viendo una imagen que nos refleja cómo el asa centinela está protruyéndose por el cordón umbilical, porque este hígado está muy grande y no hay donde se pueda desarrollar las asas intestinales. Aquí estamos viendo más o menos a la sexta semana nuestra asa, y miren, está dividida en porciones, ¿no? Aquí tenemos el estómago y parte del duodeno. En verde tenemos todo lo que es el asa cefálica, en celeste el asa caudal, y en rosado lo que va a formar parte del colon transverso. Bueno, del colon transverso, del colon descendente, ¿no? Ya. Esta es simplemente una imagen esquemática que ha sido representada por cuerdas, donde nos pretenden mostrar el desarrollo de rotación y migración del intestino medio. Entonces vemos que este es el asa centinela y esto representa a la arteria mesentérica. Aquí nos muestran el giro o la rotación que va a ejercer esta asa. Y aquí vemos lo que sucede, ¿no? Tenemos una semana 8 y una semana 10. Nuestra asa intestinal centinela con su porción cefálica o su rama cefálica, vemos cómo las asas yeyoniliales se van proliferando y hay una especie de formación con cómo nos muestran, ¿no?, la formación de las asas. Entonces está aumentando de longitud y estas asas se van formando para dar lugar a lo que es el intestino delgado. Ahora, aunque sucedan lo que es la rotación y la migración de las estructuras para su ubicación definitiva, estas asas siguen aumentando de longitud. Y ahí esta simplemente es la rotación que les mencionaba. Es una imagen que ya habíamos visto, ¿no? Aquí simplemente nos muestran la rotación del intestino, la rotación del asa primitiva sobre un eje formado por la arteria mesentérica superior, 90 grados durante la herniación y 180 grados durante el retorno a la cavidad abdominal. De frente ustedes están viendo a un embrión de aproximadamente 6 semanas. Ya tenemos estructuras formadas de la cabecita. Tenemos formación de extremidades.
una resección de lo que va a ser la cola, para que ustedes puedan visualizar en amarillo cómo se está formando la hernia fisiológica. Ya. Ahora, esta es una imagen lateral que nos muestra a la hernia inguinal fisiológica, aproximadamente a la sexta semana. Entonces ustedes pueden ver las asas yeyuno-iliales, la formación del ciego, el apéndice, lo que va a ser el colon. Solamente nos muestra la relación con los mesos en su formación en todo lo que va a ser el trayecto del intestino anterior. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven el estómago con el mesogastrio dorsal. Aquí tenemos el mesenterio propiamente dicho. En la parte más inferior tenemos ya lo que es el mesocolon. Entonces, la rotación intestinal va a permitir que las asas yeyuniliales se ubiquen en la parte media y el colon alrededor para formar lo que es el marco colónico. Aquí simplemente estamos viendo un crecimiento rápido de lo que es el intestino y su mesenterio, lo que nos va a llevar a una rotación de la asa primitiva sobre un eje formado por la mesentérica superior. Aquí vemos la relación con los vasos sanguíneos. Tenemos la arteria aorta, esta aorta que va a dar sus ramas para la distribución dentro de lo que es el intestino. Tenemos el tronco celíaco que va a inervar a todos los órganos del intestino anterior. Tenemos a la mesentérica superior que se va a distribuir en la rama en la asa centinela para dar lugar a las ramas del intestino medio. Tenemos la mesentérica inferior que va a dar lugar a la irrigación de los órganos o de la formación del intestino posterior. Tenemos un proceso de elongación, ¿no? Porque aquí solamente vemos el asa centinela, pero aquí ustedes ya ven que se ha producido la rotación, se está formando lo que son las porciones del intestino grueso, y aquí ya vemos, gracias a los mesos también, una distribución entre lo que va a ser el intestino delgado y el intestino grueso. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos las asas yeyuno-iliales, tenemos la formación de lo que va a ser el colon ascendente, tenemos al ciego, el colon y el colon descendente. Bueno, el colon transverso, ¿no? Donde nos está mostrando una línea, es el límite entre la formación de lo que va a ser el intestino medio y el intestino posterior, porque comparten, ¿no? Estructura. Los 2/3 anteriores están formados por lo que es el intestino medio y el tercio posterior o el tercio distal por el intestino posterior. Ya gracias a la rotación, simplemente nosotros vemos la disposición de los órganos. Aquí tenemos estómago, vaso, los mesogastrios. Tenemos aquí la formación del epiplo mayor, el mesenterio propiamente dicho. Ahora, gracias al mecanismo de rotación, ustedes ven aquí una línea punteada, que es la que estaría representando acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? El estómago, que va a ser esta área. El páncreas, que no lo estamos viendo porque está en la región más posterior. Tenemos aquí el colon transverso, el intestino delgado.
Esta es la parte que nosotros tenemos como el epiplón mayor. Ahora vamos a ver que después esto se va a modificar porque se va a formar como una sola membrana, pero eso es en etapas posteriores. Por eso es que la bolsa epiploica desaparece o se distribuye. Aquí tenemos entonces la proliferación de las asas que se van a ubicar en la parte media, mostrándonos alrededor un marco colónico. Ya gracias a la rotación y migración, simplemente vemos la disposición de los vasos sanguíneos, ¿no? Estas ya son las asas dentro de la cavidad abdominal, cuando gracias al mecanismo de rotación de 180 grados, los intestinos se han introducido en lo que es la cavidad abdominal. Entonces vemos cómo las asas intestinales del intestino delgado se van a ubicar en la parte media y el marco se va a ubicar alrededor. Entonces simplemente es una imagen de vista anterior que nos muestra las asas intestinales después de la rotación, ¿no? Entonces vemos el plegamiento de las asas del intestino delgado y la posición de lo que va a ser la yema cecal. Entonces ustedes pueden ver aquí el esbozo del ciego. Aquí nosotros vamos a ver una vista similar, pero nosotros vemos ya que las asas se van a encontrar en una posición ya definitiva. Tenemos un desplazamiento del ciego que ha descendido, tenemos ciego, tenemos apéndice y en dirección caudal los coloca en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces son posteriores a las 10 semanas, entre las 10 y la 12, porque es cuando las asas intestinales retornan a la cavidad abdominal. Entonces hemos dicho, ¿no?, que hacia el final del tercer mes, o sea que estaríamos viendo la semana número 12, las asas intestinales herniadas vuelven a la cavidad abdominal. ¿Bajo qué criterios? Bueno, se dice que hay 3 eventos que pueden estar, ¿cómo se puede decir?, contribuyendo a que suceda esto. Nos hablan de la regresión del mesonefros. Van a ir viendo eso posteriormente. ¿Qué es el mesonefros? Es uno de los órganos renales primitivos, que lo vamos a ver la siguiente clase. Entonces, la regresión del mesonefros, la disminución del crecimiento del hígado y el aumento del volumen de la cavidad abdominal hacen que las asas vuelvan a la cavidad abdominal. Entonces, esta es la imagen, ¿no? En el libro nos mencionan la semana 12. Ustedes van a ver en varias áreas del libro nos hablan entre semana 10 y semana 12, siendo ambas válidas. Entonces, tenemos la retracción de las asas herniadas gracias a la regresión del mesonefros, a una disminución del crecimiento hepático, a un aumento de la cavidad abdominal. La porción proximal del yeyuno va a ser la primera en volver a la cavidad abdominal. Se sitúa al lado izquierdo. Las demás asas hacia la derecha. El esbozo del ciego que aparece en el periodo de 12 milímetros en forma de dilatación cónica se sitúa en el cuadrante superior derecho y forma el colon ascendente y el ángulo hepático. Durante el anterior proceso, entonces el ciego va a dar lugar a un divertículo, el apéndice primitivo, y posteriormente el apéndice se localiza en posición retrocecal o retrocólico. Y ahí aquí simplemente vemos una evolución, ¿no?
Tenemos a la 7ª semana el esbozo del ciego, el conducto onfalomesentérico o el conducto vitelino. Entonces, esta que es el esbozo del ciego, nosotros la vamos a denominar la yema secada. A la semana número 8, entonces estamos viendo ya la disposición de las asas ioniliales, el ciego, el apéndice. Y este vendría a ser el conducto vitelino o conducto onfalomesentérico. Y aquí en el neonato ustedes ya ven el colon ascendente, mostrándonos dentro de su estructura lo que es la tenia muscular. Tenemos el ilion, el ciego y el apéndice. Entonces simplemente son etapas sucesivas de lo que es el desarrollo del ciego y del apéndice. La fijación de las asas intestinales. Al volver el intestino a la cavidad intestinal, el mesenterio queda comprimido contra la pared abdominal posterior y en varias zonas se fusiona con el peritoneo parietal, fijando de tal modo que algunas asas ya van a estar fijas a lo que es la pared abdominal posterior. Los restos del conducto onfalomesentérico. Los vamos a ver cuando veamos las alteraciones. Simplemente hablamos de que un poco porcentaje, entre el 2 al 4%, va a tener la persistencia de un pequeño segmento del conducto en forma de vaginación, que es denominado el divertículo de Meckel. Pocas veces este divertículo va a causar patología. En caso de presentar tejido pancreático o mucosa gástrica ectópica, recién puede llevar a complicaciones como ser ulceración, hemorragia o perforación. Entonces son bastante raras. Y ahí aquí simplemente estamos viendo lo que es una disposición de las asas. En relación a las consideraciones clínicas, patologías, alteraciones, cuando hablábamos de cavidades corporales, les he mencionado que conforme íbamos a ver los sistemas, íbamos a observar ciertas alteraciones. Entonces, por eso no hemos tomado en cuenta los defectos de la pared, por ejemplo. Ahora sí, ustedes van a poder ver las diferentes alteraciones que se van a dar. Tenemos el onfalocele, junto a este vamos a hablar de lo que es la gastrosquisis, la hernia umbilical congénita, la rotación anormal del asa intestinal y la duplicación del aparato gastrointestinal, además de la atresia, que implica una disminución de la luz o estenosis intestinal. El onfalocele. En el onfalocele nosotros vamos a ver una herniación de las vísceras abdominales. ¿Qué es la herniación? Es la protrusión o salida por un orificio no considerado normal. Entonces, estas asas salen por un anillo umbilical agrandado. Entonces, entre las vísceras nosotros podemos hablar de intestinos, de hígado, estómago, vaso, que van a estar fuera de la cavidad abdominal. Pueden estar cubiertas por el amnios, pero debemos considerar que el origen de este defecto va a ser una incapacidad del intestino para regresar a la cavidad abdominal después de su hernia fisiológica, entre lo que es el tiempo de la 6ª y la 12ª semana. Se puede diagnosticar en etapa prenatal y también en etapa postnatal. La etapa prenatal nos muestra gracias a una imagen ecográfica y la etapa postnatal va a ser cuando el niño llegue a nacer.
es identificada en un bajo porcentaje. Tenemos, por ejemplo, a 2.5 niños por 10.000 nacimientos. Ahora, su relación con la mortalidad depende de la severidad del cuadro y del acompañamiento de algún tipo de malformaciones, principalmente cardíacas, o algún tipo de defecto del tubo neural. Ustedes van a ver este tipo de imagen. Entonces vemos la pared abdominal, vemos cómo las asas se han protruido y están cubiertas de amnios dentro de lo que es el cordón umbilical. Entonces es una imagen esquemática y esta es una imagen real, una foto. Aquí ustedes están viendo ya la otra forma de representación de malformación, que es la gastrosquisis. Esta imagen nos hace referencia a las características como de un libro. ¿Por qué? Nos hace referencia a la protrusión o salida de lo que es el contenido abdominal. Vemos que estos órganos no están cubiertos por amnios. Se desarrollan de forma lateral al ombligo y generalmente en el lado derecho. Y se debe a un cierre anormal de la pared del cuerpo alrededor de lo que es el pedículo de fijación. Como estas vísceras no van a estar cubiertas por peritoneo o amnios, entonces el intestino o estas estructuras pueden verse dañadas por la exposición al líquido amniótico. Entonces es igual importante diagnosticarlas en etapas tempranas para evitar la lesión, porque por ejemplo estos órganos fuera de la cavidad abdominal están sufriendo agresión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos realizar una cirugía que pueda introducirlos dentro de la cavidad abdominal. Aquí tenemos un niño con onfalocele, con las asas cubiertas de amnios. Aquí vemos el mismo niño después de una cirugía. Pero miren qué complejo. Este niño debe necesitar y requerir muchos cuidados para su recuperación. En relación a las alteraciones de la rotación anormal del asa intestinal, hemos visto que se realizan, ¿no?, varios tipos de rotación. Entonces, en cualquiera de estas rotaciones puede haber una alteración. Y esta alteración es la que nos lleva a rotaciones anómalas. Por ejemplo, una rotación invertida del asa intestinal, donde por ejemplo, el asa primitiva experimenta una rotación de 90 grados y el colon transverso pasa por detrás del duodeno, ocasionando lo que es un estrangulamiento de los vasos mesentéricos. Son rotaciones incompletas que nos van a llevar a una disposición anómala. Por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo, las asas yeyunoileales han quedado laterales a lo que es el marco colónico. Entonces, tenemos sí el desarrollo de las asas, pero de forma lateral, por lo que el marco viene a estar lateralizado. Aquí vemos que la rotación nos ha llevado a una rotación en la cara posterior de lo que va a ser el duodeno. Entonces también la disposición de las asas va a ser anómala. Entonces ha rotado un 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj, pero en sentido inverso. Entonces el colon transverso llega a pasar, como ustedes ven, por detrás del duodeno. Y aquí vemos los trastornos de la migración y rotación del intestino, donde nos puede inducir a una falta de desarrollo, disminución de descenso, o sea, alteración en el descenso del apéndice cecal. Tenemos estrangulamiento, tenemos rotación anómala que permite una disposición anómala de los intestinos. Y aquí un estrangulamiento que puede llevar a la necrosis.
Hernia umbilical congénita. En esta anomalía nos habla de herniación, o sea, salida o protrusión, ¿no? Aquí faltan capas musculares y la piel en la región adyacente al ombligo y la capa superficial que va a estar constituida por el amnios. Entonces las vísceras vuelven al abdomen, pero bajo cualquier esfuerzo estas se hernian o protruyen de nuevo. Entonces sobresalen del abdomen y van a estar cubiertas de peritoneo. Esta es una imagen simple, ¿no? Donde nos muestra una hernia umbilical pequeña. Como ustedes pueden ver, es una protrusión, no digamos lo insignificante, pero sí es pequeña. Tenemos formas de reparación, ¿no? Cuando es muy pequeñita, se utilizan medidas generales como el uso de fajero para que esta pared pueda cerrar la apertura que tiene. Pero en condiciones más severas se requerirá una cirugía que reponga lo que son las paredes, ¿no? Para evitar la protrusión de este tejido. Ya, vestigios de lo que es el conducto vitelino. Los remanentes del conducto vitelino van a presentar estas tres formas de disposición. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el divertículo de Meckel, que es el remanente, ¿no? Es una evaginación del ilion que va a estar combinado con un cordón fibroso. Entonces, este es el ilion, esta es la evaginación, este viene a ser el conducto, el tabique fibroso o el tejido fibroso, y este es el ombligo. Aquí tenemos lo que es un quiste vitelino, ya la formación de una estructura que dentro de ella va a contener algún tipo de líquido. Entonces también es importante porque hay que reseccionar. Y la fístula, que es la más severa, ¿no? Porque hay conexión entre lo que es el ilion y el ombligo. Entonces puede haber una salida de algún tipo de líquido del ilion y complicar nuestro pacientito. Entonces son tres tipos de restos del conducto vitelino que son considerados importantes. Bueno, aquí tenemos los restos del conducto vitelino o onfalomesentérico, donde nos muestran, ¿no? Aquí estamos en el ombligo y las flechitas nos muestran las diferentes ubicaciones o restos del conducto onfalomesentérico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un divertículo de Meckel. Entonces, son varios los lugares donde puede presentarse. Vayámonos a lo que es el intestino posterior. Bueno, ya hemos visto la formación de lo que es el intestino medio. Ahora vamos a ir a lo que es el intestino posterior. El intestino posterior, que nosotros hemos dicho que se forma, que va a dar lugar a lo que es el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y la porción superior del conducto anal. Este intestino posterior nos va a tener, va a estar formado por endodermo. O sea, todo lo que es revestimiento interno va a estar dada por endodermo, pero también se deben sumar otras estructuras. Tenemos el revestimiento interno de lo que es la vejiga y la uretra, la porción terminal del intestino posterior que va a entrar en la cloaca y la cavidad revestida de endodermo. Entonces, en este esquemita, ustedes pueden ver lo mismo que hemos hablado, solamente que en un esquema, ¿no? Tercio distal del colon, colon descendente, colon sigmoide, recto, porción superior del conducto anal, revestimiento interno de la mucosa vesical, revestimiento interno de la uretra. En etapa final es cuando se desarrolla el tabique urorectal. Se divide en lo que es el seno urogenital primitivo y el conducto anorrectal. A las 7 semanas el tabique urorectal llega a la membrana cloacal donde forma el peritoneo.
La membrana cloacal se divide en una membrana anal posterior y una membrana urogenital anterior. Y aquí vemos. Este es el tabique urorectal. Entonces vemos nosotros intestino posterior. Este es el tabique urorectal, que en distintas etapas de su evolución nos muestra la separación que quiere lograr, ¿no? Tenemos entonces las fases sucesivas que nos muestran la disposición de una región posterior, dando lugar a lo que es el conducto anorrectal, y una región anterior que nos va a dar a las estructuras urogenitales. Entonces, la membrana anal está rodeada de tejido mesenquimatoso y forma la fosa anal o proctodeo. Tenemos que a la semana 9 se rompe la membrana anal y el conducto y el recto comunica con el exterior. Entonces, la porción superior del conducto anal de origen endodérmico va a estar vascularizado por la arteria mesentérica inferior. Y aquí ustedes están viendo, ¿no? Tenemos el recto, la línea pectínea que va a dar lugar a la división, donde los 2/3 superiores del conducto anal se van a originar del intestino posterior y la parte inferior del ectodermo, mostrándonos como un límite lo que es la línea pectínea. Entonces, gracias a esa imagen, ustedes pueden ver que el tercio inferior del conducto anal tiene origen ectodérmico y va a estar irrigado por las hemorroidales. Y la línea pectínea es la que va a separar ambas porciones. La cloaca es a la 7ª semana se rompe y origina lo que es la apertura anal. El crecimiento rápido del ectodermo cierra el conducto anal y este vuelve a recanalizarse a la semana 9. Entre las alteraciones, nosotros tenemos lo que es el ano imperforado, la atresia rectal, la desviación del tabique urorectal, que nos va a dar lugar a malformaciones rectales y anales, fístulas rectales o presencia de fístulas entre el recto y la vagina y la vejiga o la uretra. Entre las anomalías también cabe destacar lo que son las atresias. Tenemos también el megacolon aganglionar o enfermedad de Hirschsprung. Este es denominado el megacolon congénito. Se presenta por la ausencia de ganglios parasimpáticos en la pared intestinal. Una falta de ganglios, entonces no hay un movimiento peristáltico, por lo que el individuo va a presentar un tránsito intestinal lento. No viene solamente acompañado de esto, sino son individuos que tienen algún tipo de déficit cognitivo. Entonces, se lo puede diagnosticar en etapa perinatal, pero se ha visto casos que también lo pueden diagnosticar en etapas tardías. Lo único que se realiza es resecar el área dañada y volver a anastomosar el área sana. Entonces, con esto nuestros niños vuelven a la normalidad, pero como les digo, va acompañada de otras alteraciones que deben ser valoradas. Y aquí simplemente vemos imágenes de ano imperforado, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Vemos imágenes normales. Este es de un aparato reproductor femenino. Útero, vejiga, uretra, vagina. Y aquí tenemos el recto y el orificio anal. ¿Qué pasa cuando sucede alteraciones o falta de desarrollo? Hay una imperforación anal.
y en circunstancias mucho más complejas. Tenemos al recto que no llega hasta la porción final, no está abierto al exterior y se fistuliza hacia lo que es la cavidad vaginal, mostrándonos una fístula rectovaginal, donde las heces pueden salir por este conducto. Aunque ustedes ven aquí que no tenemos permeabilidad, ¿no? Está completamente cerrado. Aquí tenemos el varón, vejiga, uretra, testículos, ano, con la perforación anal. Aquí ustedes ven una falta de apertura de lo que es la región anal y una fistulización hacia lo que es la uretra. Entonces nos muestran como que una fístula rectovesical donde se produce una conexión anómala que debe ser corregida. Bueno, jóvenes, nos quedaremos aquí. Ya ha terminado nuestra hora de clase.